Bienvenidos. Vamos a hablar de Hernán Cortés, pero no del conquistador del imperio, sino del joven extremeño antes de partir a las Indias. Algunos datos interesantes. Hernán Cortés nace en 1484 o 1485. Él mismo declaró en 1544 tener 60 años, lo que nos apunta a ese 1484. Los historiadores, no obstante, no lo tienen muy claro. El lugar, Medellín, en la actual provincia de Badajoz. Si no habéis estado, os lo recomiendo encarecidamente. Allí pueden ver las ruinas de un teatro romano precioso, bajo un imponente castillo, con el Guadiana pasando a sus pies. Es la antigua Metelinum romana, muy cerca de Mérida. Pero el Medellín de Cortés no era un lugar idílico. Nace justo después de la Guerra Civil Castellana entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, una guerra que terminó precisamente en Extremadura, en la Batalla de la Albuera, en 1779. ¿Y saben dónde estaba el último reducto de los que perdieron, de los que se opusieron a Isabel? Exacto, en Medellín. La familia de Cortés y hidalgos de la zona quedaron en el bando perdedor, junto con la condesa Beatriz Pacheco, que era una persona implacable. Esto es clave. La familia de Hernán pagaba tributos altos, sufrieron la carestía de la guerra pasada y en aquellos días la de Granada, y vivían en una villa desolada por luchas señoriales. La tierra estaba en pocas manos. Por eso, no es extraño que de Medellín salieran más de 750 emigrantes en el siglo XVI. Cortés no huía de la miseria absoluta, huía de la falta de futuro en una región empobrecida y conflictiva. Su padre fue Martín Cortés, un capitán de caballería ligera y regidor. Su madre, Catalina Pizarro Altamirano, emparentada con Francisco Pizarro. Sabemos de sus orígenes con precisión, porque el propio Cortés impulsó en 1525 las llamadas probanzas para entrar en la Orden de Santiago. Eran investigaciones judiciales donde testigos declaraban sobre tu ascendencia y limpieza de sangre. Un artículo de investigación histórica de María del Carmen Martínez Martínez se centra en esa fuente primaria inédita, demostrando que el abuelo de Hernán Cortés fue el bachiller Hernán Rodríguez, un hidalgo de Salamanca, corrigiendo así la creencia común de que pertenecía a la ilustre casa de Monroy. Muchos biógrafos lo añadieron después para darle un lustre extra, vinculándolo a una de las casas más poderosas de Extremadura. Pero Cortés era en realidad de la baja nobleza. Eran hidalgos con rentas suficientes para mantener el honor, pero nada más. Con 14 años, hacia 1499, sus padres mandan a Cortés a Salamanca. Querían que fuera un hombre de leyes, un funcionario real. Se alojó en casa de sus tíos. Lo más probable es que se formara con su tío político, Francisco Núñez de Valera, que era escribano y profesor de gramática. Y aquí se rompe un mito. No hay pruebas de que estudiara en la Universidad de Salamanca. Estuvo allí 2 años. Sacó el título de bachiller. Probablemente ese título era de su abuelo y la historia se mezcló, pero aprendió algo vital: gramática, latín y derecho. A finales de 1501, Cortés regresa a Medellín. Sus padres se llevaron una decepción tremenda. Su biógrafo Gómara dice que el joven tenía aborrecimiento al estudio y que era bullicioso, altivo y travieso. Vamos, que le gustaba más la calle que los libros. También se ha especulado con la pobreza o que tuviera alguna dolencia, fiebres cuartanas, pero parece más probable que fuera una simple elección. Pero no se confundan, esos 2 años en Salamanca le dieron una ventaja competitiva brutal en el Nuevo Mundo. Allí usara con maestría los conocimientos que adquirió en esos años de juventud. Antes de embarcarse pasó por Valladolid entre 1502 y 1503. Allí volvió a estar bajo la tutela de su tío, que había sido trasladado a esa ciudad, y aprendió o continuó aprendiendo el oficio de escribano. Pero su formación no terminó allí. Inmediatamente después, o quizás antes, porque este periodo es bastante desconocido, se dirigió a Sevilla. Allí trabajó durante varios meses nuevamente como ayudante de un escribano. Este empleo no solo le dio para comer, sino que le permitió sumergirse en el ambiente de la casa de contratación, escuchando historias de barcos, de oro y de tierras desconocidas, mientras preparaba su salto al otro lado del océano. En este periodo, Cortés se enfrentó a una encrucijada que pudo haber cambiado la historia del mundo. Se debatía entre 2 destinos: ¿qué mola Nápoles o las Indias? Por un lado, la gloria militar en Italia, enrolándose en las famosas tropas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba.
Por otro, la incertidumbre del Nuevo Mundo. Finalmente, influido por conocidos que le aseguraban que en las Indias era mucho más fácil obtener riquezas, se decantó por la aventura americana. Antes pudo haber querido marchar en la escuadra de Nicolás Obando en febrero de 1502, zarpando de Sanlúcar en febrero de este último año. Esta flota era el primer intento serio de colonización de la Española, con capital privado, con 22 embarcaciones y 2.500 colonizadores. Y aquí hay dos versiones. Una es que sube a una tapia a cortear a una mujer casada y la tapia cede. Parece que el marido de la mujer quiso matarlo, pero los vecinos y la suegra de este hombre lo evitan. En todo caso, la caída y la consiguiente lesión le impide embarcar. La otra versión es menos peliculera, simplemente las fiebres cuartanas le harían no poder embarcar. Así llegamos a 1504, con solo 19 años, pero con la bendición y el auxilio económico de sus padres, lo que refuerza que no era una familia indigente. Hernán Cortés se embarca en la flota de Alonso Quintero destino a Santo Domingo. Es cierto que tradicionalmente fijamos esta fecha, 1504, como el inicio de su aventura. Sin embargo, como ocurre con casi todo en su biografía, hay controversia. Hugh Thomas, basándose en sus investigaciones en el Archivo de Protocolos de Sevilla, introdujo una revisión fundamental en la biografía de Hernán Cortés, al sostener que su partida definitiva hacia las Indias ocurrió en 1506 y no en 1504 como se aceptaba tradicionalmente. Thomas da validez a un billete de pasajero protocolizado en Sevilla el 29 de agosto de 1506. En este documento, un joven Hernando Cortés, hijo de García Martín Cortés, se obligaba a pagar 11 pesos de oro a Luis Fernández de Alfaro, maestre de la nao San Juan Bautista. La mayoría de los cronistas y el propio Cortés en sus memoriales fijaron su llegada a las Indias en 1504. Thomas nos señala que no existe respaldo documental para esa fecha, mientras que el registro de 1506 es una prueba física irrefutable. Ante la discrepancia cronológica, algunos historiadores, influenciados por estos hallazgos, sugieren que Cortés pudo viajar en 1504, regresar a España, posiblemente por decisión del gobernador Nicolás de Obando, tras algún incidente de conducta, y reembarcarse definitivamente en 1506. Esta fecha de llegada tardía, diciembre de 1506, explica por qué Cortés tuvo una escasa promoción social y económica en la Española durante sus primeros años, ya que para entonces las mejores encomiendas y oficios ya habían sido repartidos entre los primeros colonos. Sea como fuere, tenemos a Hernán rumbo a la Española. ¡Hasta la próxima!